Entonces, esta es la energía como función de la magnetización en un sistema donde no se ha roto ninguna simetría. ¿Qué pasa cuando se rompe una simetría acá? Básicamente, cuando se rompe una simetría, entonces se adquiere como una forma por el estilo, ¿cierto? Eso significa que acá ya esto tiene dos mínimos. Un mínimo, por ejemplo, en menos m sub 0 y un mínimo en m sub 0, ¿cierto? La pregunta que uno se hace acá es cuál de estas dos configuraciones va a adoptar el sistema. Las dos son configuraciones de mínima energía. Por lo tanto, tampoco hay magnetismo, pero ya se rompió una simetría, ¿sí o no? Ya hay dos estados que pueden dar magnetismo. Y si usted sigue rompiendo simetrías, una de estas dos va a ser un mínimo. Por ejemplo, podría pasar lo siguiente. Entonces, por lo tanto, el sistema físico va a tener la tendencia, ¿cierto?, a que haya a un alineamiento en dirección positiva, porque la magnetización va a ser M sub 0. Para poder que suceda tanto lo verde como lo blanco, hay que romper una simetría, ¿sí o no? Entonces, eso es importante, la parte de la simetría. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para levantar ese degeneramiento que hay ahí, ¿cierto? Eh, en cierto tipo de materiales, hay una teoría muy exitosa en el magnetismo llamada la teoría de Stoner. Teoría de Stoner para el ferromagnetismo. Que en este curso veremos con mucho detalle, ¿cierto? Desde una óptica microscópica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, Alejandro, acá? Lo que tenemos que buscar nosotros es que si usted construye un funcional de energía con el hamiltoniano, hayan algunos parámetros que en alguna configuración especial, por ejemplo, suponga usted que usted tiene un funcional de energía que depende de un parámetro de orden psi, y esto es la integral sobre D3R, y usted acá escribe una teoría de campo, ¿cierto? Entonces escribe, por ejemplo, el gradiente de psi de R al cuadrado, ¿cierto? Más la magnitud de psi de R al cuadrado por alfa más beta por la magnitud de psi de R a la 4. Algo así como Landau Ginzburg, pues, ¿sí o no? Entonces, usted debe de este funcional de energía, usted lo debe graficar acá, E de psi, como función de alfa y como función de beta, de los parámetros del modelo, ¿cierto? Naturalmente, y de estos parámetros realmente dependen, nosotros llamamos los coeficientes críticos, que son los que determinan las transiciones de fase. Entonces usted tiene que revisar cuáles son las trayectorias en este espacio de parámetros sobre las cuales se puede romper esa simetría y puede haber ferromagnetismo. Entonces ese es el trabajo de un físico del estado sólido que trabaja en transiciones de fase. Eso es lo que hace Jalil. Lo que pasa es que el problema que tiene Jalil pues es incrementalmente más complicado. ¿Vos quieres que comentar ahí sobre tu problema, Jalil? Pues, o sea, digamos que el problema es que mis transiciones no son tipo Landau, entonces, o sea, el hecho de que tengamos una discontinuidad que nos permita, o sea, de segundo y primer orden pueden ser analizadas con Landau, pero eh, existen otro tipo de transiciones de fases que, bueno, son un poco más complejas y se caracterizan por cosas diferentes. Entonces, bueno, ese es el problema. Entonces, ¿cómo yo caracterizo la transición de fase? Eh, en mi caso. Entonces, pues, o sea, estamos en eso, ¿no? Pero hay, digamos, diferentes cosas que uno puede calcular en cada fase, como las correlaciones que caracterizan la fase. Pues en una dimensión siempre tenemos el decaimiento polinómico, ¿no? Pero bueno, podemos hacer otras cosas para intentar caracterizar las fases. Ahí ya también entran otro montón de zoológico de fases, que son como fases topológicas y ese montón de cosas, o fases nemáticas, cuadrupolares.
Eso es bastante grande, la verdad. Bueno, yo tenía una pregunta ahí. Dime, Jalil. Cuando, digamos, algo que a mí también me costaba trabajo entender era, listo, uno también es como para los otros, por si están revisando esto como me costó trabajo, era, listo, el hamiltoniano sigue respetando la simetría. Entonces, hamiltoniano sigue respetando la simetría, pero cuando uno, cuando uno le rompe la simetría es el ground state el que rompe la simetría. Y eh, digamos que el sistema, si uno introduce un campo magnético, pues inmediatamente cae o bien en un mínimo o en el otro. Si no, está como en un punto inestable. Ahorita, si uno hace el campo magnético cero, igual los dos estados de base siguen siendo, o sea, estarían al mismo nivel y serían igualmente probables porque el sistema, debido a, a o sea, porque el sistema debido a las perturbaciones térmicas no podría saltar de uno al otro. Por ejemplo, estar en M0 y pasar a menos M0. Tendría que uno de los dos estados, Jalil, por las condiciones, digamos, por ejemplo, cristalográficas, uno de los dos estados tendría que ser más sensible a la temperatura que el otro. ¿Se me entiende? Ok, pero si mi estado ya está en M0, ¿por qué no podría haber un salto si en principio es factible? Pero si es factible, Jalil, eso de hecho tiene un nombre. Eso se llama tunneling Ujú. of magnetization, ¿cierto? De hecho, esto se ve mucho en las uniones moleculares, en el trabajo que usted me imagino que está haciendo con Branislav, eso se ve mucho, ¿cierto? Entonces están en magnetization. Entonces, básicamente, si usted está en este estado, usted puede hacer tunneling a este otro estado, ¿sí o no? Sí, exacto. Y si usted está pero con la misma probabilidad, usted puede hacer este tunneling acá, ¿sí me entiende? Ok, Siempre y cuando ese tunneling sea simétrico, Jalil, usted no tiene magnetismo. ok. O, por ejemplo, O otra sea, el cosa que... magnetismo es un estado máximamente asimétrico, o sea, tiene que haber una ruptura de simetría sumamente fuerte y eso se mide de varias formas, ¿cierto? Por ejemplo, una forma que usted lo puede medir, que es como la más directa, se llama magnetocristalline anisotropy. O magnetocrystalline anisotropy energy, ¿cierto? Entonces, ¿esto de dónde viene, Jalil? Por ejemplo, tiene una antisimetría en el cristal, por ejemplo, una red de Kagome, esto podría venir de Jarosinski-Morilla, ¿cierto? Podría venir de Jarosinski-Morilla. Ah, ¿cierto? Eh, podría venir, por ejemplo, una anisotropía de Ising, ¿cierto? Es Ising anisotropy. Y esto todo tiene que ver con la estructura cristalina. ¿Sí me explico, chicos? Sí, por ejemplo, otra cosa que yo había leído era, o sea, listo, uno monta el campo magnético, uno quita el campo magnético suavemente y el sistema sigue estando magnetizado. Entonces la razón por la que el sistema no la razón por la que el sistema no salta al otro estado es por la entropía, o sea, la entropía necesaria para hacer eso. Ok, sorry. Ok. Es por la entropía, exactamente. Por la, Mm, no, no creo, ¿sabe por qué, Jalil? Porque lo que pasa es que, póngale cuidado, la entropía, entonces estamos hablando de K sub B, logaritmo natural de omega, del número de configuraciones, ¿sí o no? sí, Y también entonces estamos hablando de que delta S, siendo igual a la integral de línea sobre una trayectoria en el espacio de fase de delta Q sobre la temperatura es mayor o igual que cero.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso significa que, por ejemplo, si usted tiene una unión molecular, ¿sí o no? Y usted, se la pongo más fácil pues para que sea un ejemplo más típico. Si usted tiene, por ejemplo, un campo electromagnético y un átomo de 2 niveles, ¿sí o no? Es más factible que el electrón absorba un fotón y se excite, o es más factible, ¿cierto? Que este átomo emita un fotón y el campo lo absorba. Pues naturalmente es más factible que el electrón absorba el fotón, ¿cierto? Y se excite. De hecho, de ahí es donde viene la relación del detail balance, ¿cierto? Detail balance relation. Entonces, esto está relacionado con ese principio, ¿cierto? Que eso está directamente relacionado, eso está directamente relacionado con la entropía, eso sí. Pero ¿qué sucede, Jalil? Usted aquí tiene un número macroscópico, un número de configuraciones macroscópicas en ese campo electromagnético de fotones. En cambio, acá usted tiene 2 electrones, ¿sí me entiende? Entonces, naturalmente va a ser más factible que los electrones se vean afectados por la entropía del campo electromagnético que al revés, ¿sí o no? Entonces, Ok. acá en este sistema, si usted tiene, en este sistema de acá, si usted tiene un número parecido de configuraciones en spin up y un número parecido de configuraciones en spin down, por esto ser logarítmico, realmente cuando omega es muy grande, ahí no hay mucha diferencia. ¿Sí me entiende? Es tan factible que pase lo uno que me pase lo otro. Tiene usted realmente que desbalancear la entropía en alguna de las dos direcciones poderosamente. ¿Sí me entiende? Ok. Ok, entiendo. Entonces, ahora, Jalil, hay una cosa importante que yo quiero que todos tengan en cuenta. Esto todavía es un tema que la gente no entiende muy bien, ¿sí o no? Nosotros entendemos esto, por ejemplo, nosotros podemos hablar del magnetismo de metales de transición, ¿cierto? Magnetismo de metales de transición. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a aventurar, es por ejemplo, manganeso, cobalto, hierro, níquel, etcétera, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos a aventurar a hablar del magnetismo de las tierras raras, entonces ahí sí apague y vámonos y todo el mundo desconéctese de acá porque no hay respuesta, ¿sí o no? Entonces, a eso no le podemos dar respuesta todavía. Ahí hay fenómenos, por ejemplo, fluctuaciones de valencia. Se está estudiando, por ejemplo, la red de Kondo todavía, el diagrama de fase de Doniak. Todo eso está en Pierce-Coleman en el capítulo 17, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, magnetismo de tierras raras, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros materiales alcalinoterrios, ¿cierto? Entonces, estos son la serie actínida y la serie lantánida, ¿cierto? Por ejemplo, turbio, disprosio, gadolinio, ¿sí o no? Nosotros estudiamos el gadolinio en clase una vez. Entonces, esta vaina sí es completamente complicada, pues. Hay los exponentes más importantes que yo conozco en este campo, son el profesor Pierce Coleman, el profesor Ule Erickson, que fue mi jefe, mi segundo supervisor fue el profesor Lars Nordström y la profesora Aline Ramírez. Experimentalmente, pues hay mucha gente, yo solamente he tenido contacto con un experimental en Japón que se llama Yoshinori Okada. Pues hay mucha gente que hace estas vainas, pues, ¿sí o no? Pero esto todavía es un tema en cuestión. Entonces ahí, Jalil, nosotros realmente sería pues muy irresponsable. Cualquier otro tiene una opinión con respecto a eso, lo dudo mucho.
¿Sí o no? Esto todavía es complicado, bastante. Aquí en los metales de transición, nosotros naturalmente podemos hablar de este tipo de transiciones de fase, ¿cierto? De pronto podemos hablar de la teoría de Stoner, podemos hablar de las ondas de spin antiferromagnéticas, ferromagnéticas, pero, pero de los alcalinoterrios no podemos decir nada. O sea, eso es una cosa, eso es completamente visajoso, pues, ¿cierto? Entonces, hay todavía mucha tela que cortar ahí, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 17 de Pierce Coleman, chapter 17, Pierce Coleman, si no me falla la memoria, esto se llama Heavy Fermion Physics, pero no me acuerdo, pero algo así. Yo también tengo un librito que aborda este problema que es muy chévere. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estará el libro? Está para algún lado. En algún lado miserable. Ah, voy a verlo acá. Acá está. Es solo un libro que se dedica a ese tema. Se llama The Kondo Problem to Heavy Fermions. ¿Sí o no? Solo este libro. Acá hay varias cosas interesantes que han sido expuestas por este man. Se llama A.C. Hewson, ¿cierto? Varias cosas. Entonces, por ejemplo, está la teoría del líquido de Fermi para esos problemas. Este es Slade Boson en Field Theory Problem, ¿cierto? Hay una comparación entre la teoría y el experimento en el tipo de materiales. Está también la parte de eh, tierras raras, alcalinoterrias y electrones fuertemente correlacionados en Fermi. O sea, hay mucha cosa pues ahí, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es estudiar sistemas más sencillos, si nosotros queremos pues bolear lápiz, ¿cierto? Estos sistemas más complejos. ¿Sí me Sí, entiendes, Ali? sí, claro. O sea, por ejemplo, bueno, ahí ya pues, o sea, los modos de Goldstone y todo eso, es genial también porque también conecta con física de altas energías, ¿no? La ruptura de una simetría Exactamente. continua. Pero bueno, o sea, el otro comentario que iba era respecto a, digamos, la conexión con la integral de camino y la transformación de Haber-Stratonowicz. Porque, Sí. porque digamos, cuando uno ve la gráfica de la energía, o sea, efectivamente se desarrollan otros dos modos. Entonces, la interpretación realmente de la transformación de Haber-Stratonowicz es que uno está multiplicando por un campo de fluctuaciones que desarrolla un valor esperado alrededor de el campo que se genera cuando se rompe la simetría. En- entonces, en este, Realmente eso viene del mecanismo de Anderson-Higgs particularmente. ¿Sí me entiendes? exactamente, es que eso todo está conectado. Entonces, el punto es que cuando, o sea, digamos que cuando uno muestra la transformación de Haber-Stratonowicz, uno ve que efectivamente el campo que uno está induciendo, o sea, en principio tiene que estar asociado con el campo que se va a generar, que va a romper la simetría. Entonces, por eso es que Sí. Coleman le llama campo de Weiss. O sea, no es muy correcto, pero Sí, Coleman es como bisajosito. sí, sí, exacto. Entonces, Entonces, pero es que esto es así, Jalil, vale, cuidado. Esto lo que yo estoy dibujando acá no es otra cosa que realmente un corte sobre el sombrero de Higgs. ¿Sí me entiende? sí, sí, exacto. Esto de acá es que es lo que sucede, que el sombrero de Higgs es completamente simétrico hasta que usted en esa teoría de campo no rompe una simetría. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Yo voy a enseñar esto en mecánica clásica la semana entrante. Cuando lo enseñe, les comparto el video para que Ok. ustedes vean. Es un tema muy interesante. Entonces, el Uy, mecanismo de sí, por Anderson, favor, yo quiero. el mecanismo de Anderson Higgs es realmente un mecanismo que surge de la materia condensada, como casi todo lo bueno que tienen los particuleros sales de nosotros. ¿Sí o no? ¿No era al Entonces, revés? O que no sé. no al revés, las No de es al Boltzmann. revés. Sí, creo que es al revés, No, ¿no? no, no, no. Juan David tiene Porque primero razón. fue. Ah, y eso no lo sabía. Pensé que era al Sí, revés. Vea, no. la teoría de la renormalización sale de la materia condensada.
El mecanismo de Anderson-Higgs sale de la materia condensada. La mayoría de las teorías de la gravedad cuántica de la materia condensada. Chern-Simons de la materia condensada. Entonces, Las la ecuaciones materia de condensada, Goldstone. la materia condensada realmente ha producido, es que Jalil, no es sencillamente improbable que en la alta energía haya tanta riqueza de cosas. ¿Usted cree que en la alta energía va a haber algún tipo de transición de fase como el que usted trabaja con la profesora Karen? Imposible, viejo, ¿sí me entiende? Es sencillamente no probable. Sí, es verdad. Solamente la ley, la segunda ley de la termodinámica lo prohíbe, pues, ¿cierto? Entonces, pero eso sí, los de, por ejemplo, el problema de la renormalización se resolvió en materia condensada y se exportó la renormalización de Wilson, la wilsoniana, es materia condensada y se exportó a la alta energía, ¿cierto? Entonces, lo que sí yo diría que uno podría aseverar es que los de la alta energía, sí, de los problemas que la materia condensada no ha resuelto, ellos los han resuelto mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos colocar el caso de Tomonaga, ¿cierto? Entonces, los líquidos, por ejemplo, de Tomonaga no son líquidos de Tomonaga, ¿cierto? Es un problema que resolvió Tomonaga en la alta energía y otro man que estaba trabajando en líquidos se le ocurrió colocarle el líquido de Tomonaga, ¿cierto? Entonces, lo mismo pues Yukawa, ¿sí o no? Perdón, Yukawa. Entonces, y en este caso particular, la simetría que se levanta en el campo de Higgs es muy interesante porque nos permite entender a cabalidad el magnetismo y lo que decía Jalil. ¿Qué es lo que decía Jalil? Usted tiene unos modos por acá, ¿cierto? Aquí en el sombrerito de Higgs que están en este mínimo, ¿sí o no? Y resulta que acá hay un acoplamiento electrón-electrón. Cuando usted desacopla los electrones, en este caso, se generan unas fluctuaciones que tienen una dirección particular de energía. Ese dibujito lo tiene muy bien Pierce Coleman ahí dibujado, ¿cierto? Y a ese campo que él llama delta es el campo que él dice que es el campo de Weiss. Yo no he podido entender por qué tiene que ver con Weiss, pero me imagino que es porque genera una magnetización, desarrolla magnetización, etcétera, ¿cierto? Entonces, es la notación de Pierce Coleman. Entonces, yo creo que a eso se refería Jalil, ¿sí o no? Sí, exactamente. Entonces, claro, o sea, el punto es que, o sea, la formulación en interés de camino y empate integrals, si empate integrals, o sea, nos dan una forma directa de tratar con los campos efectivos del sistema y ver las transiciones de fase. Por ejemplo, Sí. una vez podemos efectuar, una vez tenemos nuestra función de partición en términos de los parámetros de orden del sistema, podemos, o sea, podemos obtener la energía libre y a partir de la energía libre calcular las transiciones de fase, por ejemplo, usando Landau. Pero obviamente esto da Hay que mucho hacer un más. comentario ahí. Hay que hacer un comentario. Eso es cuando la transformación de Haber-Stratonovich es canónica, no cambia la física. De lo que tú estás hablando sería más preciso decir la transformación de Haber-Stratonovich en la aproximación del saddle point, ¿sí o no? Claro, pero yo supongo que uno a partir de energía libre, o sea, uno podría tener, o sea, además de tener a saddle point, uno podría tener, agregar segundo orden, tercer orden, etcétera. Sí, exactamente, pero pues digamos que el efecto podría ser distinto y podría ser mucho más rico también, ¿cierto? Pero también podría de pronto haber una cancelación de efectos, ¿sí o no? Claro, Entonces, eh, el punto es que, digamos, otras teorías no te permiten hacer eso de forma tan directa y microscópica, es mucho no, más no, fenomenológica. O sea, aquí tú exactamente. puedes ver cómo salen los campos integrando sobre, o sea, integrando sobre el campo electrónico, puedes ver de dónde salen todas las cosas. Eso para mí es lo mejor. O sea, No, total, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, ahí la teoría de Haber-Stratonovich es una teoría que por lo menos es exitosa en el caso de spin un medio y pues si nosotros le preguntamos a ASA, es exitosa en el caso de spin, cualquier spin, pero pues como no todo el mundo es ASA, es el problema. ¿Sí me entiende? Entonces, ha sido muy exitosa en eso. Y Jalil la va a catapultar para problemas de spin 1 en redes ópticas, ¿cierto?
Sí, esa es la idea. O sea, lo chévere de esa transformación es que matemáticamente no es compleja. O sea, es básicamente la manipulación de una integral gaussiana, pero la Exactamente. interpretación física es supremamente rica. O sea, y uno tiene que tener muy claro qué es lo que uno quiere hacer para uno realizar la transformación, porque si no te va, uno se pues, puede ir por muchos caminos, ¿no? Que no, ojalá, no. El método, chicos, de ahora en adelante, ese se llama el método de Varela. Ale, No. yo tengo por ahí unos periodistas que podían colaborar en el tema. ¿Usted cómo cree que Albert Einstein ha sido tan famoso siendo tan idiota? Ay, viejo. Usted tiene mucho, muchísimo más de lo que tenía Albert Einstein para ser famoso, créame. No, 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 no. O sea, la verdad no, o sea, Ese no, no, comentario, profe. tampoco. Sí, ya, ¿qué pasa? Oiga, Joan, venga, yo le pregunto una cosa. ¿Usted se ha puesto alguna vez a pensar, de pronto un domingo por la tarde, ahí sentado en la casa, usted se ha puesto a pensar, sea honesto conmigo, usted se ha puesto a pensar realmente qué fue lo que hizo Einstein? O no sé si me puede ilustrar, o sea, que es que yo soy como weón. ¿Qué fue lo tan brillante que hizo Albert Einstein? Por ejemplo, usted lo compara con Paul Dirac, lo compara, por ejemplo, con Max Bohr, lo compara con Petrus Debye, con Luis de Broglie. ¿Qué fue lo que hizo Einstein, Johan? Profe, pues, ¿cómo así, profe? Pues así que es lo brutal que hizo Einstein. ¿Sí me entiende? Pues realmente que yo haya leído directamente el trabajo de él, nada más he leído un librito que se llama Relatividad Especial y he leído el primer trabajo que él hizo, que es el de electrodinámica, de los cuerpos, electrodinámica de los cuerpos. Pero pues Sí. según tengo entendido, ese paper, fuera de ser la fundación de la relatividad especial, obviamente teniendo en cuenta el trabajo de muchas personas anteriormente, pues eso fue como algo muy, muy único en la época, ¿no? Con respecto a lo que él hacía. Después vino el paper de Minkowski y de ahí para allá no he leído trabajos porque no me he decantado por el área de la relatividad general. Pero según tengo entendido, además de la relatividad especial, la relatividad general también tiene parte que ver con él y pues lo que él probó con el eclipse y todas esas cosas. Lo que yo tengo entendido es que ese problema lo resolvió David Hilbert. ¿Quién ha escuchado al respecto de eso? Yo, Yo, También el supuestamente, efecto fotoeléctrico, ¿no? yo. Y El efecto fotoeléctrico es de la esposa de Mileva. pues Lo que pasa es que eso, las mujeres no podían publicar, viejo. Entonces, pero, pero Einstein, cuando yo, por ejemplo, una vez que nosotros estábamos cuando yo fui a visitar el Museo del Nobel, como yo era como medio quedadito, pues yo no sabía eso. Yo no tenía ni idea que a Einstein no le habían dado el premio Nobel por relatividad. Ah, no, por el efecto fotoeléctrico. Hasta sí, ahí eso fue sí cuando es, me imaginé. Es mi profesor de cuántica, que como ustedes saben es el secretario de la vaina esa. Entonces yo le pregunté, venga, ¿cómo así, profesor? Que no ve por relatividad. Y entonces él me explicó, me dijo, es que nosotros no damos premios Nobel. Nosotros no damos premios Nobel por teorías, ¿sí o no? Nosotros solamente damos premios Nobel por una verificación experimental veraz que se convierta en una ley, ¿sí o no? Entonces, por una teoría no se dan premios Nobel. Entonces yo, uy, ¿quién? y lo peor es que Einstein ese año, en la charla, o sea, literal, habló solamente de su teoría de relatividad. Pero, o sea, nada, o sea, todo el mundo se quedó sorprendido como que este man que es. Exactamente. Ujú. O sea, el efecto fotoeléctrico, a él le dieron haber dado el premio Nobel del efecto fotoeléctrico junto con Philippe Lenard, pero naturalmente, después de que uno se pone a investigar la situación con toda la profundidad, uno se da cuenta por qué no dieron el premio de la Philippe Lenard, ¿sí o no? Entonces, que después Sí, apenas natural, ¿sí? o sea, sí, porque ese Entonces, era todo el combo de Stark y todo, o sea, los que eran como nazis, ¿no? sí, exactamente, era el combo de Stark, ¿cierto? Pero yo me Entonces, pregunto, ¿Leonardo no tenía también un premio Nobel ya? yo no me acuerdo. Pero Creo que en todo sí. caso,
así sea muy, muy cerdo Lennart, a mí lo que hizo también me parece fantástico, pues sí me entiende. Entonces, a pesar de que yo étnicamente también entro en el grupo de la gente que Lennart odiaba, ¿cierto? Entonces, pero pues, pero me parece muy brutal ese man. Es que han habido cosas, por ejemplo, yo les digo una cosa, si ustedes se ponen a pensar, yo ahorita me estaba leyendo el paper de Irak que se lo compartí a los estudiantes de mecánica cuántica. Eh, uy, hermano, ese de Irak sí era mucho volado, no joda. Pues, No, él no era normal. no, qué berraco. O sea, no me digan pues que Einstein era mejor que Irak. Eso Pues es que quién es mejor inaceptable. que Irak. O sea, No. hay que estar muy, es que Irak está como muy enfermo. Ese man era un chiflado muy bravo. No joda. Entonces, está, por ejemplo, ese man, ¿cierto? Entonces, está, por ejemplo, ¿qué tal Anderson? Philip Anderson, no. Güey, pucha. O sea, cada que publicaba un paper, habría un campo nuevo del conocimiento. ¿Cómo hace uno pues para competir con eso? ¿Sí me entiende? Queda muy duro. Entonces, yo no sé, pues, Joan, yo aquí hablando pendejadas, ¿sí me entiende? Ya, Entonces, pero usted entonces a quién le confiere lo de la teoría de la relatividad general y todas las ecuaciones de campo y todo eso? Pues, yo puedo meter la Y pata la ahí. relatividad especial también, ¿no? sí, yo no puedo opinar porque ese no es pues todos los físicos sabemos relatividad especial. O sea, hasta el físico más huevón del mundo sabe relatividad especial, ¿sí o no? Pues, entonces, entonces eso sí, todos sabemos. Levante la mano acá que no sabe relatividad especial. Todos sabemos relatividad especial. ¿Quién no sabe relatividad especial? Todo el mundo sabe relatividad especial, ¿cierto? Mm, Entonces, y todos sabemos que eso viene de Lorentz, de Gibbs, hay también Einstein, ¿cierto? Y otras personas pues, que contribuyeron ahí, ¿cierto? Entonces, Hermann Minkowski, lo que se oiga a este. Usted también sabe relatividad especial. Entonces, mm, pero, pero eso sí, yo, por ejemplo, en relatividad general, Joan, yo no me atrevo a opinar porque ese pues no es el campo mío, ¿cierto? Por eso yo le dije, ¿qué fue lo que yo escuché? Lo que yo escuché hablar siempre ahí en la Universidad de Uppsala, cuando salíamos a comer, en el cafecito, ellos decían, por ejemplo, que Hawkins no había hecho nada, ¿sí o no? Entonces, que era simplemente pura prensa. Y que Einstein había sido naturalmente un gran físico, pero ni de asomo el mejor físico de la época de Einstein. ¿Sí me entienden? Ni de asomo. Lo que pasa es que Einstein jugó un papel político muy importante en la Segunda Guerra Mundial y recuerden chicos que la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros sabemos, realmente nosotros lo sabemos de manera mediática, ¿sí o no? O yo les hice a ustedes una pregunta, ¿alguien había escuchado hablar del general Toyo antes de que yo los mencionara? Todos me dijeron que no. ¿Cómo es que uno no ha escuchado hablar de un tipo como el general Toyo? ¿Sí o no? ¿Y cómo es que uno no ha escuchado hablar de todos los crímenes del socialismo y del comunismo, pero sí ha escuchado hablar de los crímenes del nazismo? Naturalmente, eso está relacionado con una campaña mediática y Einstein fue muy importante en la campaña mediática. Fue muy importante dentro de la bomba atómica, de la campaña mediática post-bomba atómica, ¿cierto? De la reconstrucción de la Europa, del nacimiento del Estado de Israel. De hecho, el Tecnión, el Departamento de Física del Tecnión fue fundado por Albert Einstein y después del 50 hasta el 91 fue dirigido por Nathan Rosen, ¿cierto? Y este man Podolsky, que tiene al nieto allá de profesor, era, digamos, que concurría frecuentemente al Tecnión también. O sea, eso es muy mediático, muy político. Entonces, pero cuando uno se pone, digamos, que a escudriñar las cosas, sin yo ser un experto en relatividad general, lo que yo he escuchado es que David Hilbert llegó primero. Eso es lo que yo he escuchado, ¿cierto? Entonces, y que la parte mediática, digamos que propulsó para que Einstein fuera la persona que fuera reconocida por eso, es lo que yo he escuchado, no, eso no sé si es cierto, tienen que investigar. Ahora sí, Joan, ¿qué decir usted? no creo que iba a decir algo Camilo. Ah, pues, eh, mejor no digo nada. No diga. Pues tengo entendido que, por ejemplo,
las transformaciones de Lorentz pues, fueron deducidas primero por Lorentz como una consecuencia matemática para hacer pues, para transformar los campos electromagnéticos de un sistema de referencia a otro, ¿no? Pero o sea, eso ya existía. Lo que hizo Einstein fue deducirlas a partir, pues, de la invariancia de la velocidad de la luz y De darle el principios carácter, físicos, ¿no? ajá, darle el carácter, pues, la interpretación física de que eso no era solamente matemático para la consistencia de las ecuaciones, sino de que, pues, era la realidad física. Pero, pues, si uno se va a eso, en últimas eso no lo hizo Einstein, ¿no? Lo hizo Lorentz. Eh, y yo tengo entendido de que Hilbert y Einstein llegaron, pues la resolvieron prácticamente simultáneamente. Por eso la acción de relatividad general se llama Einstein-Hilbert. Sí, eso también lo he escuchado yo. Lo que pasa es que Hilbert es matemático. Sí, 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 sí. Pero no sé realmente quién fue el que lo hizo primero. No es matemático, es el matemático. Sí, No matemático, el no, Pero matemático. bueno, y no, yo estoy de acuerdo. O sea, Einstein no es Dirac, pero Einstein también hizo cosas importantes, No, no, sí, sí. me O sea, parece que, como lo único que yo digo, como los coeficientes o de sea, la Einstein para emisión. simultaneidad, sí, lo único que yo digo, pero eso lo hizo con otra gente. Entonces, por ejemplo, y un man me decía a mí que el condensado Bose Einstein. Yo, venga, por favor, vuelva a decir, Vos. pues, a lo bien. ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, la distribución de Bose-Einstein, pues tengo entendido que primero fue Bose que lo dedujo y se los envió a Einstein Claro, como para que sí, les para que diera hubiera peso. conocimiento. De hecho, esa carta está en el Museo del Nobel en Suecia. ¿Sí me entienden? La carta que él mandó a los anales de física de Alemania. Se la mandó a Einstein. Y Einstein, la contribución de Einstein fue que le paró bolas a Bose, pues. ¿Sí me entiende? Entonces, a lo que yo me refiero es que sencillamente Einstein no es, en mi opinión personal, no es lo que nosotros creemos, ni lo que nos han No, hecho pues, creer. no, no, pues total, es como, eh, o sea, bueno, va a sonar un poco feo. Pues al menos en mi medio, cuando yo no había entrado a la universidad a estudiar física, a alguien le decían que tal persona es un ingeniero y uno, wow, es un ingeniero. Pero pues ahora no, que estudia física, al menos los ingenieros de Colombia en general, pues uno dice, no, pues no son físicos. Y yo creo que pasa lo Exactamente. mismo con la imagen de Einstein, o sea, o sea, un genio, ¿no? Pero pues no le llegan los talones, por ejemplo, a Irak, o sea, es que, ¿quién le llegan No, los talones a Irak? Schwinger, Dirac, Feynman, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿y quién me le pinta, por ejemplo, a Cherenkov? No, no, no. es que Entonces, cuando uno lee, pues, o sea, los libritos estos, Weinberg, o el libro de gravitación de Thorne y Wheeler, o Carl Sagan, o Sher Carroll, y esas personas que escriben los libros de gravitación, pues, que se usan más que todo, de Valenzuela, que ha dictado ese curso de relatividad, creo que Galileo Vía, ¿no? Pues las atribuciones de como tal la interpretación y la formulación general de la relatividad general también viene por parte de Einstein, ¿no? Pues esa interpretación física que él le dio. También hay que tener en cuenta de que o sea, si uno se va al fenómeno físico, es muy bizarro, ¿no? También eso puede llamar mucho la atención y que puede ser más o menos, bueno, digamos, es más sensacionalista cuando uno le dice a alguien, no, que la simetría de intercambio, a comparación del tiempo y el espacio y el cuento que le meten a la gente. Sí, claro, obvio. Pues sí, o sea, es muchísimo más famoso lo que él hizo en el sentido de que la gente lo puede malinterpretar más fácil que simplemente ver cuántica. Es como lo que hace, ¿cómo se llama este man que escribe confusión de onda, que el profesor detesta? Griffiths. sí. Pero pues a mí No, me parece que pero como Griffith es tal, una persona que yo nunca pude entender por qué escribió ese libro así. Esta sí, es sí, la fecha sí, que no pude entender. Porque es que pero él no pues trabaja así. O sea, él no trabaja en ese formalismo, Joan. Vean los papers del man de supersimetría y de teoría electrodébil y todo eso. Son papers muy bien escritos desde la persona de estructura formal. O sea, yo no me dan por qué le dio por escribir el libro. ¿Sí me entiende? Eso es como, por ejemplo, no sé, eso es como si James Rodríguez le diera por escribir un libro de poesía. ¿Sí me entiende? O algo así. Entonces, una cosa completamente rara. Ese libro no representa la identidad de Griffiths. Entonces, pero yo entiendo, digamos, que
La analogía, pues, continúe. Sí, no, pues, pero pues a mí en lo personal, o sea, los alcances que incluso hasta hoy día tiene la teoría a nivel experimental también, pues me parece impresionante, ¿no? Y pues la persona que tengo entendido yo que la persona que lo aterrizó fue el hombre. Entonces, por eso me parece bastante impresionante a mí. Ah, bueno, no, está bien. O sea, todos estamos en el derecho de creer que Einstein es el tipo más guau de la historia, ¿sí o no? Yo, digamos que discrepo levemente con eso, pero pues no hay problema, ¿cierto? Entonces, para mí el tipo más guau de la historia se llama Exonarantes do Nascimento Pelé Viejo. Entonces, nada como No, Pelé. profe, no. Eso quedó grabado, ¿sabes? No, no, mentiras. De pronto Paul Dirac, o sea, en física, Paul Dirac, ¿sí o no? Richard Feynman. No, Richard Feynman no, pero, o No, sea, Richard Feynman pero sí, a Feynman, o definitivamente. sea, esa integral de camino, eso es una cosa muy loca. O sea, solo con eso ya él se podía ver, o No, sea, solo eso es. pero es que yo tengo entendido que eso, o sea, eso fue como que literal, o sea, Dirac o sea, Dirac lo propuso y dijo como que eso se puede hacer. Y Feynman literalmente, o sea, cuando estaba leyendo, o sea, cuenta la historia que Feynman está leyendo el paper de Dirac, le pasó como un amigo, y él dijo como que, o sea, como así, todo, o sea, esto se puede hacer. Y sacó como, o sea, y de una se puso a hacer lo de la integral de camino, pero Dirac ya lo había sugerido. Es que Dirac, Dirac como Sí, que se la Sakurai. puso ahí, pero no, dijo como que, ah, eso se puede hacer. O sea, Sí, se Sakurai, sí, se Sakurai. Eso me pareció muy curioso. Ahí me dieron ganas de leer a Irak. Sakurai llega y dice como que no, fijándose, creo que lo dice explícito, fijándose en lo que dijo Irak. Dirac dice, la acción clásica se puede relacionar con la acción cuántica de esta forma, y eso se puede hacer. Y entonces Feynman partió de ahí. Entonces me parece muy extraño, muy complejo. exactamente. Pero sobre todo las implicaciones que ha tenido la integral de camino en la sociedad y en el mundo, ¿sí o no? Por no decir en la tesis de Jalil. Uy, hermano, eso sí es una cosa de locos. Habría que preguntarle a Steven, a ver qué opina Steven de Einstein. No, mejor dicho, Steven nos capa, pero literalmente. Steven sí está por allá, por esas zonas. No hace llorar a Steven, ¿no yo? O nosotros lo hacemos llorar a él. Alguno de los dos termina llorando, pues. Entonces, pero Profe, bueno, interesante, dime. yo tenía un comentario con respecto a eso de romper la simetría. Es que no dejo de ver la similitud con el problema de cómo uno establece cuánticamente una molécula. De que primero, o sea, uno tiene un Hamiltoniano, una molécula, y uno puede ver que tiene ciertas simetrías y pues tiene que ser invariantes de rotaciones y todo eso. Pero al momento de fijar los núcleos, que básicamente ahí estoy haciendo una asunción clásica de que los núcleos pueden fijar, uno pierde algunas simetrías, que es que, por ejemplo, según pues, la teoría de simetrías de las moléculas, las simetrías deben de ser invariantes ante ciertas traslaciones, pero no ante todas. Entonces, pues uno ahí, muchos teóricos argumentan eso como que hay una pérdida de simetría por el simple hecho de adjudicar algo, una molécula, un cuerpo cuántico como un núcleo, como un protón, a una posición fija y se pierden simetrías. Y se generan, por ejemplo, esos dos mínimos que en el caso molecular serían isómeros, pero en realidad se debe romper otra simetría porque experimentalmente uno solo observa un isómero, experimentalmente, de una reacción. Entonces, uno de los isómeros va a tener un mínimo más grande y bueno, me pareció Sí, muy parecido exactamente. el problema. Eso es lo que pasa, pero de todas formas tiene que haber una ruptura de simetría para poder que la molécula exista de determinada forma, ¿sí me entiende? Sí, sí, la estructura molecular es un rompimiento de una simetría, que es la simetría Entonces, de exactamente, tiene que existir. rotación. Si no, ¿por qué existe más? ¿Cuál es la forma, digamos, más común de hidrógeno que existe en la naturaleza, Joan? Ve, Luis Alejandro. Perdón, ¿me vuelve a repetir, profe? ¿Cuál es la forma más común de hidrógeno que existe en la naturaleza? Eh, pues, ¿de hidrógeno como molécula o como átomo? El deuterio, ¿sí o no? El deuterio, Sí. eh, tengo entendido que no Ah, es abundante.
los isótopos es el hidrógeno normal y después va el deuterio y después el tritio, ¿no es así? Yo no me acuerdo, pero como algo por el estilo. ¿Sí o no? Lo de las Entonces, estrellas, ¿cierto? Lo de los procesos es un de la estrella. isótopo. Ah, sí, 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 tienes razón. El deuterio es como el segundo. Sí, Eso, primero es el hidrógeno con un solo protón, segundo el deuterio con un neutrón y después el tritio. exactamente. Entonces, es que no me acordaba que era el deuterio es con dos, ¿cierto? Entonces, pues naturalmente el hecho de que exista el deuterio significa que existe la posibilidad de que exista el deuterio, ¿sí o no? Entonces, en determinada situación, digamos que la naturaleza, por la razón que sea, favorece que exista el deuterio en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, pero la mayoría de las veces, la configuración más antisimétrica es es la que domina, porque va a ser la configuración para la cual se requiere una menor energía para su formación. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros en física, el estado sólido, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos teóricos del estado sólido, ¿sí o no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos predecir la existencia de un material o del otro? ¿Por qué la sal existe como cubos y no como hexágonos, por ejemplo? O como rombohídricos, pues, o lo que sea. Pues porque el hexágono, la forma cúbica de la sal es la forma que requiere menor energía potencial para su formación, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con una ruptura, una simetría de cierta forma, ¿cierto? Entonces, eh, mm, en ese sentido, pues, o con un sistema más simétrico, es que eso depende de cómo la energía potencial se vea favorecida. No depende tanto de la simetría, sino de la energía potencial, pero la energía potencial está relacionada con la simetría. Lo que uno tiene que hacer es hallar la relación energía potencial con simetría, ¿sí o no? Debe haber una relación. Acá en este caso hay una relación y que los dos picos negativos de la energía potencial, pues básicamente son picos en donde el sistema ya ha roto una simetría, que es una ruptura de la simetría en estos dos picos, ¿cierto? Y ahí, acá es donde emerge el fenómeno de ferromagnetismo, ¿cierto? En este caso, pero naturalmente para cada caso hay que analizar la superficie de energía potencial y ver qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la simetría en los mínimos de energía? Entonces, para determinar si el sistema va a privilegiar o la naturaleza privilegia un estado de alta simetría o un estado de ruptura de simetría. ¿Sí me entiende, Alejo? Sí, sí. Bueno, Por muy ejemplo, bien. lo mismo pasa con los condensados, ¿no? O sea, Sí, exactamente. En eso cuando, estaba pensando. cuando tenemos un condensado, entonces se rompe una simetría. ¿Y la simetría, qué simetría se rompe? La simetría del número de partículas, porque el condensado empieza a tragar partículas. Lo mismo pasa con los pares de Cooper. Pero bueno, eso ya es otro cuento. De eso podemos hablar mañana por la noche, que es el tiempo, ¿sí o no? Sí, sí. El tiempo para los pares de Cooper es mañana por la noche. Entonces, lo que nosotros pensábamos hacer ahora, entonces básicamente era formular lo siguiente, era formular la función de Brillouin y obtener la ley de Curie, ¿cierto? Que podemos también hablar de obtener la ley de Weiss-Curie, ¿cierto? Donde la ley de Weiss-Curie básicamente lo que me dice es que Cuando hables de eso, no digas como todo el nombre completo, la simplemente habla de susceptibilidad aluminum, magnética cylinder, and the cup. es proporcional Por a 1 de... sobre T Eso menos está en T. español. Jalil, el micrófono. Donde Tc es la temperatura de Curie. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la temperatura de Curie para el magnetismo? Básicamente nos dice, listo, vea, usted tiene un material, ¿cierto? Entonces usted tiene un material y a una temperatura, usted puede demostrar que la magnetización, si hace cero, a una determinada temperatura, donde la magnetización va a ser proporcional a 1 menos la temperatura sobre la temperatura de Curie. ¿Sí o no?
Muy bien, entonces esto para esta región y por encima de la temperatura de Curie la magnetización es cero. Entonces en este caso nosotros estamos en el estado paramagnético, que es un estado de desorden, es decir, es un estado donde los momentos magnéticos individuales de diferentes dominios atómicos del material están ordenados tan aleatoriamente debido a la temperatura que si nosotros sumamos sobre todas las posibles configuraciones de los momentos magnéticos ponderados por un factor de Boltzmann, ¿cierto? Entonces esto tiende a cero, es decir, entonces acá no hay magnetización. En este caso estamos en el estado ferromagnético, ¿cierto? Donde los momentos magnéticos del material sí están todos relativamente alineados en la misma dirección, ¿cierto? Eso significa que acá hay una anisotropía. ¿Sí o no? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos, chicos. Antes de que se me olvide, recuerden que el próximo jueves a la 1 de la tarde tenemos al doctor Han Yan. Es un especialista en topología de los materiales. Entonces, por favor, no falten y inviten a sus amigos, chicos y grandes. ¿Listo? Uy, Sí, señor. No Entonces, sé nada de eso, profe. no, eso no importa. Ese man es muy pedagógico. Ese man sí es un monstruo, pues, pero para lo que sea. Es impresionante. Entonces, es el único chino inteligente que yo conozco. Entonces, Ah, eso quedó eh, grabado. no hay problema porque yo digo eso mucho en todo lado. Entonces, y también se lo he dicho a Han. Entonces, y él se ríe. Ah, bueno, En- no hay lío. lo El único que me 80% dice, de la población estudiantil de Estados Unidos no está de acuerdo con ese comentario, profe. no, pues es que eso se llama una falacia ad populi. ¿Sí me entiende? Entonces, las cosas no son verdad o mentira porque la mayoría de las personas estén de acuerdo, sino pues, No, yo creo que Juan David sí entendió el chiste de cierto. sí, sí, naturalmente que sí. O sea, que el 80% de los estudiantes de Estados Unidos son chinos, ¿cierto? Exactamente. Pero también nosotros podríamos decir que el 90% de las universidades de Estados Unidos no es para nada. Entonces, es una pequeña porción de las universidades de Estados Unidos que realmente hacen ciencia y hacen cositas, ¿cierto? Ustedes debieron de haber visto eso donde estuvieron en California, ¿sí o no? En California hay muchas universidades, pero no todas son Irvine, San Diego, Caltech, eh, UCL, ¿cierto? Hay una variedad Cuando, de... cuando ¿Cómo? pasamos al lado de la Universidad de San Diego, no pero la de California, Juan Bernardo nos dijo que esa es como la Santiago de Cali. ¿Verdad? Sí, Uy, qué boleta. A lo bien. Una reboleta. Pero pues no, pero ¿cuál dice usted? ¿La San Diego o otra? hay una universidad que es solo de San Diego y pues queda como cerca de la UCSD, la de O sea, pero California. usted no me está hablando de UCSD, me está hablando de otra universidad. No, de otra universidad. Ya yo sí decía, pues, ¿cómo así? No, eso ya hay mucho en Estados Unidos. Mío, Estados Unidos tiene 4.500 universidades. Y la mayoría de las universidades de Estados Unidos son para este tipo de personas a las que me imagino que se refiere su amigo, ¿cierto? Entonces, no hay lío ahí con el comentario. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos acá? Básicamente que se formuló un problema de la función de partición. Entonces dijimos función de partición para un átomo, para un solo átomo, ¿cierto? Entonces un solo átomo que puede tener naturalmente momento angular de diferentes fuentes, momento angular orbital y total, entonces tiene un momento angular total que es igual a su momento angular orbital más su momento angular spin, ¿cierto? Y de acá entonces nosotros podemos formular que la energía es igual a la constante giromagnética por el magnetón de Bohr por el número cuántico momento angular por la inducción magnética aplicada, ¿sí o no? Entonces, de acá definimos la función de partición como la suma desde mj igual a menos j hasta mj igual a j. Obviamente acá estamos hablando de todas las posibles configuraciones, donde menos j mayúscula
es menor o igual que MJ menor o igual que J, ¿cierto? Muy bien, entonces esto es para naturalmente la suma de momento angular. Y entonces acá tenemos que esto es E a la menos beta G mu sub B, ¿cierto? MJ por la inducción magnética. Muy bien, entonces si nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en la sesión pasada? Que esto está en la grabación. Nosotros demostramos, entonces en la sesión anterior, nosotros demostramos con álgebra muy sencilla que Z se podía escribir como E a la beta G mu sub B, ¿cierto? Por B por J, ¿cierto? Eh, menos E a la menos beta G mu sub B por la inducción que multiplica J más 1 sobre 1 menos E a la beta G mu sub B por la inducción. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Esa fue a la situación a la que nosotros llegamos la clase pasada. Entonces, de acá es relativamente sencillo nosotros calcular la función de partición, ¿cierto? Entonces, guardemos este de acá. Eso no tiene mucho sentido ese título, pero no importa. Ustedes ya ahí lo interpretan. Yo ahorita los comparto por el grupo y ustedes ya reinterpretan teniendo en cuenta toda la cháchara que hablamos. Bueno. Listo. Entonces, acá podemos colocar Brillouin Function, parte 2. Brillouin Function, part 2. Ok. Listo, muy bien. Entonces, con ese Brillouin Function, nosotros tenemos ahí, podemos elaborar de la siguiente forma. Volvemos a escribir acá. Entonces, tendremos Z igual a E a la beta G, ¿cierto? Mu sub B por B por J menos E a la menos beta por G por mu sub B por B por J más 1. Sobre 1 menos E a la menos beta G mu sub B por la inducción. Muy bien, entonces acá nosotros podemos hacer, digamos, el truquito que hicimos ese día, un truquito de salón, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cómo nos quedaba? Esto nos quedaba como E a la beta. Acá teníamos beta G mu sub B. Yo no sé si esto me va a acabar acá. Entonces acá teníamos este producto de E a la beta por, a ver qué tenemos acá. Entonces sería G mu sub B por la inducción por J medios por E a la menos beta G mu sub B por la inducción por J medios. ¿Sí o no? Menos este término de acá, ¿cierto? Que este término yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como menos E a la, sería menos beta, ¿cierto? G mu sub B por la inducción por J medios, ¿cierto? Por E a la menos beta. G mu sub B por B, que es la inducción sobre 2, por E a la menos beta, G mu sub B por la inducción, por 1, o sea que queda de esta forma y abajo, entonces hacemos lo propio con este 1, ¿sí o no? Entonces abajo dividimos esto por, venga, eso sí queda en la hoja, Juan Camilo. Me imagino que sí, ¿cierto? Sí, pero pues usted sabe que yo OneNote poco. Entonces miremos acá, entonces esto como queda acá, quedaría E a la, esta parte de acá quedaría E a la menos beta G mu sub B por la inducción medios por E a la beta G mu sub B
por la inducción medios y acá, entonces también factorizo este. Entonces E a la menos beta G mu sub B por la inducción medios por E a la menos beta G mu sub B por la inducción medios, ¿cierto? Bueno, très bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver. Entonces, de arriba, déjenme, yo miro a ver cómo puedo factorizar esta vuelta acá. Entonces, Profe, dime, es très bien, no très bien. ¿cómo? Très bien, ¿Ah, sí? sí, Ah, bueno, gracias por la corrección. ok. Mbappé. Entonces, acá, entonces nosotros podemos factorizar. A ver, yo pienso una cosa. No, me conviene más hacer esto acá, chicos. Espera un segundito. Me conviene más quitar este J medios de acá, ¿cierto? Dejarlo así y dejar este J acá. Listo. Es colocar esto acá como menos beta G mu sub B por J. ¿Sí o no? Y entonces esto acá B medios, ¿cierto? Y esto acá, entonces quitar este J de acá y colocar B medios acá y B medios acá, ¿cierto? Entonces, si ese es el caso, entonces nosotros podemos factorizar de acá un E a la menos, ¿sí o no? Y si factorizamos un E a la menos, entonces se me va este de acá, con este de acá, se me va con este de acá, con este de acá, y entonces la función de partición me quedaría de la siguiente forma. Entonces acá, esto un segundo, esto sería menos por acá, ¿cierto? A ver, ¿cómo me queda? Menos más. Sí. Y entonces me quedaría, si factorizo ese ahí, me queda este de acá, me queda J más un medio. Y este de acá me queda menos J más un medio. ¿Sí o no? O sea que después de la factorización, esto debería quedar como algo así. E a la beta G mu sub B por B que multiplica J más un medio menos E a la beta G mu sub B por B que multiplica J más un medio. ¿Sí o no? Entonces, y esto dividido. Entonces acá me queda este menos este, ¿cierto? O sea que queda E a la beta G mu sub B por B medios menos E a la menos beta G mu sub B por B medios. ¿Sí o no? De hecho, este es un ejercicio clásico de la mecánica estadística, recontra hiper mega clásico, que le piden a uno que demuestre que eso da en términos de senos hiperbólicos, ¿cierto? Entonces acá básicamente, ¿cómo queda esto? Esto queda como arriba queda 2 seno hiperbólico de beta G mu sub B por la inducción que multiplica J más un medio, ¿sí o no? Sobre 2 seno hiperbólico de beta G mu sub B por B sobre 2, ¿cierto? Pero típicamente en la función de partición le queremos ver la dependencia con la temperatura, o sea que esto queda como seno hiperbólico de G mu sub B por la inducción que multiplica J más un medio, ¿cierto? Todo esto sobre K sub B por T dividido seno hiperbólico de G mu sub B por la inducción sobre 2K sub B. Te vea, Joan Sebastián. Apúntese esta por si la pregunta en mecánica estadística, amigo. Yo. ¿Con esa corcha la profe, profe? ¿Cómo? ¿Con esa corcha la profe? ¿Cómo le ocurre? Ah, profesoras
La profesora es brava, mijo. No es fácil, no debe ser fácil de corchar. Bueno, ahí busco entonces con qué. Dudo que lo encuentre, pero bueno, buena suerte. O yo. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la función de partición, entonces podemos obtener el momento. Eso también lo habíamos planteado en la sesión pasada, ¿cierto? Entonces, el momento. ¿Sí o no? Entonces, momento, pues queda como mu sub z o valor esperado de mu sub z. Ustedes pueden derivar esto fácilmente con la función de partición, es menos 1 sobre b por la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. ¿Eso de dónde viene? Que el momento es energía por unidad de campo magnético, ¿cierto? Entonces, eso viene básicamente de ahí, entonces así podemos calcular el momento magnético, ¿cierto? Entonces, si tenemos z, saquemos logaritmo natural de z primero. Entonces, logaritmo natural de z. Entonces, ¿cómo queda? Esto sería logaritmo natural de seno hiperbólico de beta g mu sub b, ¿cierto? Por b, bueno, este g, como hay varios g's, como ustedes deben de saber de su curso de mecánica cuántica, esto debería escribirse como g sub j por mu sub b por la inducción que multiplica a j más un medio. Porque el g está asociado con una componente del momento angular, ¿sí o no? Entonces, si esto es seno hiperbólico de beta g sub j mu sub b por la inducción sobre 2, ¿cierto? Entonces, esto queda como logaritmo natural del seno hiperbólico de beta g sub j mu sub b por b que multiplica a j más un medio, ¿cierto? Muy bien, menos logaritmo natural del seno hiperbólico de beta g sub j mu sub b por b sobre 2. Muy bien, entonces ahora, para esa expresión, naturalmente podemos sacar ya la derivada, entonces derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta, entonces quedaría la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, ¿quién viene a ser la derivada del argumento acá? Estamos derivando con respecto a beta, o sea que la derivada del argumento será g sub j mu sub b por b por j más un medio, la derivada del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, ¿cierto? De beta g sub j mu sub b por b por j más un medio, ¿sí o no? El primer término sobre el argumento, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda seno hiperbólico de beta g sub j mu sub b que multiplica j más un medio, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces menos esta de acá. Entonces, ¿cuál es la derivada del argumento? Sería g sub j mu sub b por b sobre 2, ¿sí o no? Por el coseno hiperbólico de beta g sub j mu sub b por b medios. Seno hiperbólico de beta de g sub g de mu sub b sobre 2. ¿Sí o no? Esto acá es una cotangente hiperbólica. Y esto es una cotangente hiperbólica, ¿cierto? O sea que esto queda como g sub j mu sub b por b por j más un medio por la cotangente hiperbólica de beta g sub j mu sub b por b por j más un medio, ¿cierto? Menos g sub j mu sub b por b sobre 2 por la cotangente hiperbólica de beta g sub j mu sub b, b sobre 2, ¿cierto? Entonces,
Eso es básicamente lo que nosotros tenemos para el momento y nosotros lo podemos organizar de, digamos, de determinada forma. Bueno, entonces, bueno, esto todavía no es el momento, pero tenemos que dividir, este chisme ya lo tenemos que dividir por 1 sobre B, ¿sí o no? Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora les decimos mu sub z. Acá queda mu sub z igual a. Y a ver. Entonces dividimos esto por B. Si nosotros dividimos esto por B, se va a cancelar este B de acá. Y entonces queda, esto es G sub J por el magnetón de Bohr por J más un medio, ¿cierto? Pero J más un medio sería 2J más 1. Entonces hagamos una cosa acá. Escribamos acá 2J más 1 sobre 2J. Como estamos dividiendo por un J acá, coloquemos un J acá. Listo. Cotangente hiperbólico de beta G sub J mu sub B por J que multiplica 2J más 1 sobre 2J, ¿cierto? Ahora tenemos menos G sub J mu sub B, ¿sí o no? Por J. Esto sería por J y acá sobre 2J, ¿cierto? Por la cotangente hiperbólica de beta por G sub J mu sub B por J, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre 2J. Listo. Muy bien, entonces ahora podemos hacer un pequeño reemplazo, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que todo esto de acá es X. Por acá. Beta G sub J mu sub B por J. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como esto lo vamos a llamar el momento mu sub 0, o sea que esto sería mu sub 0 que multiplica a 2J más 1 sobre 2J por la cotangente hiperbólica de X por 2J más 1 sobre 2J menos mu sub 0 por 1 sobre 2J por la cotangente hiperbólica de X sobre 2J, ¿cierto? Esto es el momento magnético, o sea que esto queda como mu sub 0 factor de 2J más 1 sobre 2J cotangente hiperbólica de X que premultiplica a 2J más 1 sobre 2J menos 1 sobre 2J por la cotangente hiperbólica de X sobre 2J, ¿sí o no? Y esto de acá es lo que nosotros conocemos como la función de Brillouin. ¿Por qué tiene ese nombre, profesor? Disculpe. Porque ese man fue el que estudió ese problema. León Brillouin. Ah, ok. El de la, Sí, de la el de la zona de zona. Brillouin. Ese es el de la zona de Brillouin, ¿cierto? Entonces acá tenemos que el momento magnético en dirección Z es igual a mu sub 0 por esta función de acá, que es B sub J, ¿cierto? B sub J de X, ¿sí o no? Para X igual a beta G sub J por J, ¿cierto? Por mu sub B. Entonces, esa es la función de magnetización, ¿cierto? Entonces, con eso, nosotros podemos calcular la magnetización, ¿sí o no? Entonces, si uno, digamos, quiere ir un poquito como más allá de lo evidente, entonces,
uno lo que podría decir es básicamente lo siguiente. La magnetización, nosotros estamos acá calculando por un solo átomo, ¿cierto? Entonces, para una densidad de átomos, N, ¿cierto? Para una densidad de átomos N, obtenemos entonces que la magnetización total es igual a N por mu sub Z, ¿sí o no? Esto queda como lo siguiente, esto queda como mu sub 0 N por la función de Brillouin evaluada en X. Y esto no es otra cosa que N, bueno, N G sub J por el magnetón de Bohr, ¿cierto? Por J, ¿cierto? Por la función de Brillouin B sub J de X. Eso es lo que nos da a nosotros la magnetización, ¿cierto? Entonces, ese primer término, nosotros de ahora en adelante lo vamos a llamar la magnetización remanente, que es M sub 0, ¿sí o no? Y si nosotros graficamos la función de Brillouin para diferentes J's, entonces nosotros lo que vamos a ver es que esta es la medición de saturación, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la magnetización viene a saturarse acá, ¿cierto? Entonces la función de Brillouin para la magnetización acá, entonces como función de X, ¿cierto? Que X naturalmente depende de la temperatura, ¿sí o no? Tranquilo, Jalil, igual ya vamos a acabar, no me preocupe. Entonces, para diferentes J's, ustedes pueden ver naturalmente que entre el J sea más grande, naturalmente, la saturación de la magnetización va a ser superior, ¿sí o no? Esto puede ser, por ejemplo, para J igual a 3 medios, ¿cierto? Para J igual a 5 medios. Ustedes pueden graficar esto. J igual a 7 medios, por ejemplo, esto podría ser para el gadolinio, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces así es como nosotros podemos calcular la magnetización de un material. Esto naturalmente es un modelo aproximado porque acá no tenemos en cuenta las correlaciones, debido a que la magnetización total del material es simplemente la densidad multiplicada por la magnetización atómica, ¿cierto? De un solo átomo, ¿sí o no? Nosotros podemos ver después que si nosotros Profe, obtenemos la derivada, vamos a tratar de derivar la función de Brillouin con respecto al parámetro X, ¿cierto? Y entonces así, naturalmente, como en el parámetro X, pues va a haber campo magnético, entonces nosotros podemos obtener la susceptibilidad derivando la función de Brillouin, ¿cierto? Pues susceptibilidad entonces la susceptibilidad es la derivada de la magnetización con respecto al campo magnético, y esto no es otra cosa que la derivada de la magnetización con respecto a X por la derivada de X con respecto a la magnetización, que es simplemente una constante ahí, pues, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto queda como beta, ¿sí o no? Por N, por mu sub 0 que multiplica a J por G sub J por el magnetón de Bohr al cuadrado, por la derivada de la magnetización con respecto a X, es decir, acá estamos hablando de la derivada de la función de Brillouin. A partir de acá se puede obtener la ley de Curie. Entonces eso lo vamos a hacer la próxima semana. Listo, chicos. profe, Dime. qué pena la pregunta. Esos valores que lanza para la magnetización, ¿sí están en acuerdo con el comportamiento experimental? Sí, sí, claro. O sea, en algún régimen está para algunos materiales, sobre todo para los metales de transición. Entonces usted puede predecir la magnetización del metal de transición con este modelo sencillo, siempre y cuando usted tenga una forma de calcular N, ¿cierto? Por ejemplo, Ah, ok. N, ¿sí o no? Como es una densidad, muy bien podría ser menos 1 sobre pi por, a ver, La traza, hagamos, la parte imaginaria de la traza. sí, o sea, sería N, sería como la integral entre menos infinito y el potencial químico
de menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la traza de la función de Green retardada de omega, ¿cierto? Por diferencial de omega, ¿sí o no? Entonces, usted podría hacer Qué, esto para calcular qué n, pena, ¿sí o no? profe. Dime. Es que no, es como que me cortó la señal. ¿Qué acaba de hacer ahí con esa densidad? Ah, ya, entonces esta densidad, Alejo, este número de No escuché nada, qué partículas pena. por unidad de volumen se puede calcular como la integral entre menos infinito hasta la energía de Fermi, ¿cierto? Entonces, si usted lo quiere hacer a temperatura cero, eso no importa, porque todas más esto es para bajas temperaturas, porque para altas temperaturas se destruye el estado ferromagnético, ¿cierto? Entonces acá, esto sería la densidad de estados por diferencial de omega. Entonces, con la densidad de estados, usted saber cuántos estados tiene por unidad de energía, entonces básicamente lo que usted hace es que usted tiene que contar cuántos de estos estados contribuyen al magnetismo, ¿sí o no? Pues básicamente, usted lo que está haciendo es que está calculando el área bajo la curva acá, desde una energía menos infinito hasta este potencial químico a una temperatura particular, y entonces eso le va a dar n. Lo que pasa es que con funciones de Green usted puede calcular a de omega como menos 1 sobre pi por la parte imaginaria de la Sí, traza de G retarded, ¿cierto? Que eso pues usted lo sabe sí. bien. Entonces, eso es lo que yo hacía. Entonces, naturalmente, todo esto depende de que también pueda usted calcular algunas cosas que necesita. G sub J, ¿sí o no? N. Y entonces usted puede graficar esto para esta magnetización contra el campo magnético. Esto lo que dice básicamente es que para algún valor de la del campo magnético, usted va a tener una magnetización de saturación, ¿cierto? Y esto, Juan Camilo, es perfectamente verificable en la arena experimental. ¿Sí me explico? Ok, profesor. Entonces, para el gadolinio funciona relativamente bien a baja temperatura. Si usted comienza a aumentar la temperatura del gadolinio, todo esto se complica a lo Tarzán. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, hay que tratar de mantenerse en un régimen en donde uno pueda determinar si las predicciones que está haciendo uno pues tienen algún sentido o no. ¿Sí o no? Listo, entonces nos queda pendiente entonces la ley de Curie para que avancemos a lo que se llama magnetismo de sistemas de spin, ¿sí o no? Acá lo que estamos viendo es la parte fenomenológica del magnetismo. Nos faltan algunas cosas, nos falta por ejemplo el magnetismo de Pauli, de eso todavía no hemos hablado. Y eso es muy importante, ¿sí o no? Porque eso realmente le da a uno una perspectiva muy amplia sobre cuál es el origen electrónico del magnetismo, ¿cierto? Entonces, pero naturalmente todos estos son modelos aproximados fenomenológicos y nos tenemos que tirar a la parte microscópica, a ver lo microscópico que nos puede decir sobre el magnetismo. Entonces, eso es básicamente lo que a nosotros nos interesa en este momento. ¿Listo, chicos? Ok, profesor. Profe, no se olvide de las notas de... No, no. eh, Ahora la envío, listo. gracias, profe. Listo, chicos. Que pasen buenas